Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Les saludo con gusto este sábado. El día de hoy quisiera compartir un tema. Esta fue una charla que le di hoy este tema a nuestros hermanos del Ministerio de Lectores de nuestra parroquia, el grupo de lectores. Este fue un crecimiento que llevan ellos cada semana y algunos de los hermanos pues no pudieron estar. Fue una charla presencial y algunos no pudieron asistir, entonces me comprometí con ellos a grabar esta charla para que las personas que no pudieron estar pues también conozcan el tema y pues también aprovecho para que quede este material para la página y para la página de Facebook y el canal de YouTube. Eh, es material que también le puede servir a alguien que se dedique a que tenga este ministerio del lectorado. Ok, queridos hermanos, pues en primer lugar debo decirle que esta información la saqué de catholic.net. Este fue eh, un artículo que publicó el señor Germán Sánchez Grisi, no sé si sea sacerdote o laico. De hecho, le mandé un correo pidiéndole el permiso para poder hacer esta presentación. Tengo su permiso por escrito, porque sí es muy importante el respetar el trabajo de los demás. Entonces, debo recalcar que este no es un trabajo mío, este es por Germán Sánchez Grisi, este artículo que él sacó, y la verdad es que me gustó mucho porque creo que habla muy bien acerca de lo que es el servicio del lectorado. También anexé algunas cosas que ahorita vamos a ir viendo, ¿ok? En primer lugar, yo creo que la forma en que él define o pone esto en su artículo, creo que las primeras letras, los primeros renglones de su artículo, creo que engloba todo lo que es el servicio de electorado. Dice, la importancia del electorado radica en que sea capaz de transmitir con su vida, con sus obras y con sus acciones un profundo amor a las sagradas escrituras. Pues la reflexión, queridos hermanos, que compartía yo con los hermanos lectores, es acerca de la importancia que debemos de tener acerca de este ministerio, porque muchas veces creemos que el ministerio es solamente en las misas, en la Eucaristía, pasar y leer las lecturas del día, ¿no? Creemos que a veces se reduce este ministerio a que solamente pasar y leer. Sin embargo, les decía que a mí me gustó mucho esto porque engloba todo lo que es el ministerio del lectorado. Nos dice que no nada más es leer, sino dice aquí que el lectorado, el ministerio va más allá. Tener una persona, la persona que tiene este ministerio tiene que ser capaz de transmitir con su vida. Es decir, no nada más es pasar y leer, sino también transmitir con su vida, evangelizar a través de su ejemplo, también con sus obras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerás, los conocerán, ¿verdad? Y entonces también es muy importante que se refleje también ese compromiso que tenemos, ¿verdad? De estar con sus obras y también con sus acciones. Y todo se reduce a un amor profundo a la Sagrada Escritura, porque al final de cuentas es lo que nosotros leemos, ¿verdad? Pasamos a leer la palabra de Dios. Algo muy importante que yo les transmitía es que no es un libro cualquiera el que se lee. De hecho, pues no es el término de decir leer tampoco es tan correcto, sino se proclama la palabra de Dios. Es muy importante entender esto, entender que la palabra de Dios, eh, pues podemos poner, leer en las Sagradas Escrituras, Juan capítulo 1, que nos habla acerca de la palabra, ¿verdad? La palabra estaba al principio y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y por todo fue hecho, ¿verdad? Así nos dice este pasaje, ustedes pueden leerlo, el capítulo 1 de Juan, nos habla acerca de esto, ¿verdad? Que la palabra es Dios. Una de las presencias también de Dios es en su palabra, ¿verdad?
Y es muy importante entender esto para la persona que se dedica a este ministerio. Tiene que tener bien consciente de que en ese leccionario está la presencia de Dios a través de esa palabra, ¿verdad? El verbo hecho carne. Es muy importante que la persona que tenga este ministerio tenga siempre bien esto presente, que, que, lo, que, lo, que lo tenga bien, pues es muy difícil a veces profundizar en esto, ¿verdad? Entonces esa persona tiene que profundizar porque vuelvo a repetir, el servicio de electorado no nada más es pasar enfrente y leer, a veces pues nos fijamos en nuestras capacidades físicas, ¿verdad? Que tengamos, que el lector tenga una buena voz, que lea bien. Sin embargo, eso es secundario porque lo primordial es que esa persona que sube al ambón y lea, tenga un profundo amor por las Sagradas Escrituras, esté bien consciente de que está proclamando la palabra de Dios, ¿verdad? Que esa persona, como dice aquí, tenga un profundo amor por la Sagrada Escritura. Y eso se refleja en que sea una persona que profundice en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Dice, los lectores en las misas suelen ser fieles del pueblo de Dios, hombres y mujeres, incluso niños, adolescentes o jóvenes que prestan este servicio a la iglesia y nos hace sentir más próxima a la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos habla también de pues otra cualidad o algo que también debe de buscar la persona que lee la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que debe hacer sentir más próxima a la palabra de Dios. También tiene que ser una persona, pues, con una espiritualidad, pues, grande, ¿verdad? Porque al proclamar esa voz, como dice la palabra de Dios, pues, las hace sentir más próximas, las hace sentir, pues, es el alimento para muchas de las personas que vamos a la Eucaristía, ¿verdad? Nos nutrimos con la palabra de Dios. Entonces es muy importante que esa persona que proclame la palabra de Dios nos haga sentir próximo a la presencia de Dios, la palabra de Dios. Dice, estos son así los llamados lectores por encargo temporal, ¿verdad? Y aquí viene el documento, Ministerio Quadem de Quadem 5. Dice, pero existe un ministerio estable, es decir, eh, todos los laicos a veces que no hay en el caso de mi parroquia, pues existe un grupo de lectores que se dedican específicamente a proclamar la palabra de Dios en las Eucaristías. Sin embargo, también cualquier laico, como dice aquí, por encargo temporal, es decir, por alguna misa o algo, pues a veces no hay lectores en todas las misas y laicos que vamos a misa pasamos y leemos, ¿verdad? Sin embargo, hay un ministerio, ¿verdad? Un compromiso con la iglesia que es el del lector, ¿verdad? Dice, puede ser ejercido por varones, bien sea laicos o aquellos que dirijan sus pasos hacia el sacerdocio, ¿verdad? El diaconado, un diácono, pues uno de los ministerios que tiene, pues es leer la palabra de Dios, el lectorado que se les da también a ellos. ¿Verdad? Aquí habla de varones, más sin embargo es bueno precisar que el Papa Francisco acaba de hacer un cambio en esto, ¿verdad? También incluye a mujeres a partir de esto que ordenó el Papa Francisco. Hoy ya el ministerio estable se le puede dar a hombres y mujeres. Esto viene en el Código de Derecho Canónico. Dice los varones laicos que tengan la edad, condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser llamados al ministerio estable de lector y acólito. Durante los ministerios propios de la Sagrada Eucaristía, los marcan, son dos, el lectorado y el acolitado. Existen también otros ministerios como son los monaguillos, los ministros que a veces participan, ¿verdad? Los ministros extraordinarios. Sin embargo, pues estos no son estables. ¿Por qué? Porque ahora sí que los estables, los que se ocupan en la Sagrada Eucaristía, pues es el lector y es el acólito que es el que ayuda al presbítero, ¿verdad? Dice, mediante el rito litúrgico prescrito, es decir, que este ministerio, pues como es estable y requiere un compromiso, se da a este ministerio, ¿verdad? Por un rito litúrgico. Dice, la colocación de esos de ministerios no es derecho a ser sustentados o remunerados.
Dice, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras a tenor de las normas de derecho. Esto es Código de Derecho Canónico, que nos habla acerca de estos ministerios, principalmente el del lector y el del acólito, propios de la Eucaristía. Dice, en el caso de personas laicas, cambio aquí, vuelvo a repetir, ahora ya se permite que mujeres, ya se ha hecho eh, pues oficial, se podría decir, pues sin embargo, pues eh, el Ministerio del Electorado para mujeres ya también ya ha tenido mucho tiempo, ¿verdad? Dice, como en todos los ministerios permanentes, deben recibir la debida preparación para ejercer su cargo. Les comentaba yo que a veces pues se busca, ¿verdad? Cualidades, pues se puede decir cualidades externas, ¿verdad? Como el decir una buena voz, una buena dicción, que sepa leer, que sepa respetar lo que las normas, ¿verdad? Que tenga, que sepa pues los pasos de la misa, ¿verdad? Que sepa cómo leer. Sin embargo, son cualidades externas, ¿verdad? Pero, ok, requieren preparación, pero también una preparación eh, que dice como aquí, para ejercer el cargo, ¿verdad? Muchas veces creemos que nada más es pasar el domingo, de leer y hasta ahí llegó nuestro trabajo, hasta el próximo domingo, ¿verdad? Y no, como es parte de un ministerio, también el electorado tiene que tener una preparación, tiene que ser una persona pues con la debida preparación, debe de saber de liturgia, debe de saber y ejercer un ministerio dentro de la iglesia, ¿verdad? Como cualquier grupo. Entonces es muy importante, dice que esta preparación pues va a depender de cada conferencia episcopal. Ellos se encargarán de dictaminar y que continuará día a día, de forma que se esfuercen en todo lo que se pueda y haga uso de los medios más aptos para ir adquiriendo más plenamente el dulce y vivo efecto del conocimiento de la Sagrada Escritura. Como les decía, en la preparación de un lector, pues debe de conocer lo de liturgia, pero sobre todo y lo más importante también, debe de tener un conocimiento de la Sagrada Escritura. Propiamente creo que es la esencia del lectorado. Una persona que proclama la palabra de Dios, pues la debe de conocer, pero más de conocerla debe de profundizar y debe ser parte de su vida eh, diaria, de su vida espiritual. Yo comentaba con los lectores que yo creo que la primera pregunta que se deberían de hacer y ponerse a reflexionar es, ¿por qué soy lector? ¿Verdad? ¿Por qué escogí este ministerio? Y creo que la pregunta debería ser, perdón, la respuesta debería de ser por el profundo amor que yo tengo a la Sagrada Escritura. Creo que es una pregunta que yo les invitaba a reflexionar y invito a aquellos lectores que no hayan estado en esta presentación, en esta breve charla que tuvimos, a que hagan esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué soy lector? ¿Qué me mueve a ser lector? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son eh, aquello que me mueve a ser lector? ¿Verdad? Les decía muchas veces, a veces porque creemos que tenemos una buena voz, porque creemos que leemos bien, porque creemos que hacemos un servicio. Sin embargo, también se dará el caso de personas que busquen, pues no sé, figurar, que busquen ser parte de, no sé, yo no puedo leer la mente de los demás ni las intenciones. Es simplemente esto que comento es para que se haga una reflexión acerca de por qué estoy sirviendo, ¿verdad? Y también, y como les decía, la respuesta óptima, ideal sería porque tengo un profundo amor hacia la palabra de Dios, hacia la Sagrada Escritura. Y aquella persona que realmente ame este ministerio, que profundice y que ame la Sagrada Escritura, pues no se le va a hacer pesado, ¿verdad? El reunirse, el tener una preparación, el estar en continuamente preparándose.
Eh, ¿Por qué? Porque pues ese deseo, ese amor lo va a mover, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la parroquia, al menos en la parroquia en que yo sirvo, pues me doy cuenta que a veces pues nos falla un poquito eso, ¿verdad? Vemos a los grupos que tienen crecimiento, pero a veces son grupos grandes, 40, 30 personas, y vemos en las reuniones semanales, en los crecimientos, que son 5 o 6 personas las que perseveran y los demás. Entonces, esto es algo que al menos en mi parroquia pues está pasando y creo que, como les decía, creo que eso debemos de reflexionar, ¿verdad? Debemos de preguntarnos por qué es realmente, cuáles son las cosas que me mueven a servir, porque una persona que realmente ame el ministerio, que esté bien consciente, pues creo que haría todas las cosas con gusto, ¿verdad? El servir, el crecer, eh, el, el, pues seguir, ¿verdad? Como todo grupo parroquial, pues también tiene compromisos dentro de la parroquia, apoyar en los eventos, a veces nos toca incluso hasta apoyar en el tema, pues ya sea económico, en ventas o cosas así, y a veces se nos hace, he visto que a veces servidores se les hace difícil eso, ¿verdad? Decía, a veces veo personas que solamente quieren ir el domingo, leer y volver hasta el otro domingo, y pues creo que ahí sí nos faltaría un poco el ir creciendo. Creo que por eso es bueno profundizar en lo que realmente nosotros, qué es lo que nos motiva, lo que nos mueve, ¿verdad? A estar dentro de un grupo parroquial. Dice, el cargo de lector se instituyó en la iglesia para leer la palabra de Dios, para proclamarla en las reuniones litúrgicas. Pero no solo es esto. No, el ministerio del lectorado no nada más es leer la palabra de Dios. Dice, en la misa y en otras acciones sagradas enunciará las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Todo lector debe saber primero que lee primera lectura, salmo, segunda lectura, y el evangelio solamente le corresponde al presbítero, obviamente al obispo, ¿verdad? Dice, si falta, y también el salmista. Dice, si falta el salmista, recitará el salmo entre las lecturas. Cuando en el momento no haya diácono o cantor, publicará las intenciones de la oración universal, la así llamada oración de los fieles, en la que se piden por diversas intenciones. El lector también se le encargará dirigir los cantos en estas celebraciones litúrgicas, dirigiendo y animando al pueblo a participar activamente en ellos, ¿verdad? Lo que se conoce también comúnmente como el monitor o la persona que lee las moniciones, ¿verdad? Y a esto se refiere esta palabra animar al pueblo. Como yo les decía, que no se malentendiera este concepto de animar, no se trata de invitar a la gente a que aplaudan y a que brinquen, no, no, no. Animar al pueblo se dice, quiere decir que la participación en el pueblo de Dios, sobre todo en la Eucaristía, es pues estar atentos a recibir la palabra de Dios. Entonces, también dentro del electorado la función de un monitor es transmitir, ¿verdad? Hay ciertas moniciones que se hacen antes de las lecturas y en esas lecturas, perdón, en esas moniciones se invita al pueblo de Dios o le da al pueblo de Dios una idea de lo que va, a continuación se va a proclamar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice animar al pueblo a que participe. Nuestra participación dentro de la liturgia, pues es estar atentos, estar alimentándonos con la palabra de Dios, ¿verdad? De la primera parte de la liturgia de la palabra, y gira en torno a la palabra de Dios, por eso se llama liturgia de la palabra. Entonces, otra de las cosas que debe hacer el lector es pues participar activamente y animar al pueblo de Dios. Dice, un deber muy importante que no debe descuidar es el de instruir a los fieles para que reciban dignamente los sacramentos. Y como yo les decía, para poder hacer eso, tenemos que empezar nosotros, ¿verdad? Por eso, toda persona que esté dentro de este ministerio, pues como dice aquí, pues debe ser una persona que frecuente los sacramentos, que los reciba, que sea una persona que esté, pues, en las mejores condiciones, ¿verdad? De frecuentar los sacramentos, porque
porque es también labor del lectorado, ¿verdad? A recibir dignamente los sacramentos, que sea esa persona que motive y que pues en su momento también enseñe, ¿verdad? A los fieles cómo se debe recibir los sacramentos. También otra de las facetas o partes que tiene el lector es como catequista, ¿verdad? Dice, sino como animador de aquellos, actúa no solo como catequista, sino como animador de aquellos que participan en las acciones litúrgicas en donde se impartirán dichos sacramentos. Muchos de ellos, padrinos y asistentes, pueden vivir los sacramentos y hacerlos parte de su vida religiosa si el lector se esfuerza por ofrecer no solo una acogida favorable en la iglesia, sino una instrucción adecuada y fructífera. Por eso también la labor catequética dentro del lectorado. Un lector tiene también entra en su faceta de catequista. ¿Por qué? Porque debe de saber los sacramentos, ¿verdad? Por ejemplo, si está en torno a un sacramento del bautismo, él debe de saber, ¿verdad? Por ejemplo, en las moniciones o en las lecturas, todo lector debe de saber, ¿verdad? De qué se trata un bautismo, de qué se trata una confirmación, cuáles son los ritos dentro de esas celebraciones. Les comentaba que a veces el lector y todos los que participamos en la Sagrada Eucaristía debemos de conocer los sacramentos, los ritos, ¿verdad? Por qué se ungen? ¿Por qué el agua? ¿Por qué las velas? Y eso se debe de saber, se debe reconocer. Sin embargo, a veces nos falta preparación y como dice aquí, a veces un lector bien instruido, como dice aquí, favorece la acogida, dice, y tiene una instrucción adecuada y fructífera, ¿verdad? Da frutos. Dice, también podrá encargarse de la preparación de otros fieles, ¿verdad? Para que lean la Sagrada Escritura en las acciones litúrgicas. Dentro de un lector también puede instruir a otro lector. Como les decía, no es nada más en la dicción, en la voz, en dónde leer, en dónde no leer. Debe de conocer en los leccionarios, debe de saber los tiempos litúrgicos que estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita Pascua, debe de conocer, por ejemplo, ahorita qué leccionario se ocupa, el primero, el segundo, los ciclos de la, del, qué ciclo estamos dentro de la Eucaristía, ciclo A, ciclo B, ciclo C, cómo manejar el leccionario. La verdad es que la preparación de un lector es muy amplia y muchas veces se reduce nada más a pasar y leer y ya. Eso es un error muy grande. Les comentaba una persona que piense así o que su compromiso sea nada más de pararse y leer, pues la verdad es que pues es un ministerio muy pobre, ¿verdad? Entonces la invitación aquí que yo les compartía y que les comparto también es que busquen a una preparación fuerte, una preparación que los lleve y sobre todo amar las sagradas escrituras. Dice, la importancia del lectorado radica en que sea capaz de transmitir con su vida, con sus obras y con sus acciones un profundo amor a la sagrada escritura, traducida en la adecuada preparación de las ceremonias litúrgicas, así como en su capacidad por lograr una adecuada participación de los fieles en dichas ceremonias, que los lleve a nutrirse de la palabra para luego encarnarla en su vida diaria. Qué bonitas estas palabras, qué bonito esto que dice aquí, porque es muy bonito, ¿verdad? Voy a poner el enlace para que ustedes lean, porque como les decía, tienen que volver a leer esto, tienen que decía yo, despedazar o tomar tiene partes muy profundas que nos podrían ayudar en lo que es el lectorado, ¿verdad? Pues bueno, esto es lo que yo les compartí, hasta aquí llegamos en nuestra charla. Y hasta aquí la voy a dejar también con ustedes. Fue una charla muy bonita, muy amena. Un saludo para mis hermanos lectores, compañeros de- en mi, en mi parroquia, y un saludo también por si algún lector o alguien más pues le sirve este tema, esta charla que tuvimos y que voy a subir al canal. Agradezco mucho que me acompañen, agradezco mucho que estén aquí conmigo. Pues les pido que comenten si les ha gustado esta charla, si creen ustedes que sea bueno, que si sea que sigamos teniendo este tipo de temas dentro del canal, dentro de nuestro proyecto.
Pues bueno, queridos hermanos, ya no largo más este video. Paz y bien, buenas noches. Recuerden que mañana es el día del Señor y vamos contentos y jubilosos al encuentro, a alimentarnos de esa palabra de Dios, pero también lo más importante, alimentarnos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. Paz y bien, hermanos. Gracias. Adiós.